Bueno, hola chicos. Esto es, digamos, mi rincón de youtuber. No, es mi escritorio donde yo le corrijo las pruebas a ustedes. Así que bueno, lo pueden conocer, así ven dónde les pongo y cuándo les pongo las notas que les mando. Seguimos, bueno, dentro de esta misma situación. Necesitamos tener paciencia, necesitamos ir aprendiendo de la prueba y del error, que a veces es difícil, y sobre todo con ustedes, que tercer año tiene, como yo les comenté, la única clase que tuvimos presencial este año, tiene el programa más complejo de toda la parte, digamos, de prácticas del lenguaje de la secundaria. Así que bueno, esta clase se dedica al texto de opinión o al texto argumentativo. Yo les cuento que cuando ustedes vayan a la facultad, como nos pasó a todos los alumnos, nos pegamos en general un frentazo contra la pared. O sea, en general todos los que vamos a la facultad, salvo que seamos muy excelentes, notamos que algo nos falta, que algo de lo que nos enseñaron en el secundario nos faltó. ¿Saben qué es? Precisamente esto que estamos viendo ahora. El hecho de saber cómo estructurar una argumentación. Como para hacer una síntesis de lo que ya vimos antes, que son las clases que estuvimos trabajando y que hay gente que ya mandó inclusive la tarea. Aprovecho acá un pequeño momento para decirles que todos los que todavía no mandaron actividades, que las manden, aunque no estén en tiempo y en forma, porque estamos muy cerquita, no solo de ponernos la carapela del 25 de mayo, sino también muy cerquita de cerrar el trimestre. Y va a tener algún tipo de calificación conceptual o numeral, pero bueno, va a tener algún tipo de calificación. Así que no se queden colgando de la rama, por favor. Como ya dijimos, hay un tipo de texto, el texto que siempre es lo que usamos para expresarnos en forma coherente, que se entienda, en forma adecuada, o sea, que se adecue a la situación comunicativa, o sea, a la persona a la que nos estamos dirigiendo, al lugar y al tiempo de la comunicación, y que sea cohesivo, o sea, que las palabras estén agrupadas de tal manera que posibiliten que vos lo entiendas y que posibiliten a su vez que entre ellas se presten significados unas a otras, como para que cuando vos vas a ver una película y alguien te pregunta de qué se trata, vos no cuentes las, 200.000 palabras que dijeron los actores durante la película, sino que en muy poquitas palabras, gracias a la cohesión, hayas entendido de qué se trata el argumento de lo que fuiste a ver. El texto argumentativo es un texto persuasivo. Es un texto que se aplica cuando uno quiere convencer al interlocutor de algo. Se utiliza, como te imaginarás, en el ámbito de la política, se utiliza en el ámbito de la propaganda, se utiliza en el ámbito de las ciencias y de las artes, cuando uno quiere escribir algo, como son los licenciados cuando se reciben con sus famosas tesis, lo que hacen es un estudio en donde ellos dan su opinión propia, donde ellos dicen yo opino esto, pero cuando se sientan para la exposición no dicen yo opino esto y le preguntan a los profesores, bueno, muy bien, dígame, ¿y usted por qué opina esto? Y él le dice, bueno, porque a mí me parece que las cosas son así, sino que tiene un sostén muy bien estructurado como para poder sostener esa opinión determinada. Te voy a dar un ejemplo fácil. Supongamos que estamos en la época normal y que depende de las notas que vos te saques en el trimestre, que tu mamá o tu papá te dejen ir a una salida determinada. Entonces tu mamá te va a decir, mira, vos no estudiaste nada en el trimestre, por 15 días no vas a salir ni vas a usar el teléfono. Entonces vos ahí, o podés decir, no estoy de acuerdo, hacer un berrinche, encerrarte en la pieza, cerrar la puerta, pegar un portazo, enojarte, ponerte a llorar, o podés buscar un yo opino que no, que me tenés que dejar salir, y buscar una argumentación como para convencer a tu interlocutor, que en este caso es tu mamá. La argumentación o la superestructura argumentativa
Recordá que superestructura es un esqueleto que nos permite identificar un determinado tipo de texto. Tenemos la narrativa, que nos permite darnos cuenta que hay un narrador que nos está contando una historia, y ahora tenemos la superestructura argumentativa, que es distinta, pero nos permite identificar también que hay alguien que nos quiere dar una opinión, convencernos de algo y sostenerla a esta estructura que es como un edificio con determinados soportes. Esos soportes son los recursos argumentativos. Lo que vamos a hacer ahora es, yo te voy a ir nombrando las partes y después te voy a leer un pequeño pedacito de una obra de teatro de un autor argentino que se llama Dalmiro Sáenz, que se trata en realidad de un juicio hecho a un acusado muy particular. Estamos, digamos, muy acostumbrados a ver series, a ver películas que nos muestran un poco televisivamente lo que es la tarea de un abogado. A mí en la facultad me enseñaron que un abogado es aquel que encuentra la mejor estrategia de defensa para su cliente, así sea culpable o inocente. ¿Qué quiere decir? Que el mejor argumentador, y esto lo vemos mucho en cualquier película norteamericana, en donde hay un juicio por jurados, cosa que acá no está implementada, y ese juicio por jurados, esos jurados son los que deciden la culpabilidad o la inocencia, en general son personas que tienen mucha facilidad para argumentar. ¿Qué es tener facilidad para argumentar? Es decir, yo opino que tal persona es inocente si es el abogado defensor o es culpable si es el fiscal, y argumento, sostengo con argumentos mi opinión, como para que el jurado, que es el otro, se convenza y vote por lo que yo quiero que vote, culpabilidad o inocencia. La superestructura argumentativa empieza por un punto de partida que es generalmente llamativo, porque como está dirigido hacia que vos te convenzas, es llamativo, es interesante. Se puede sacar del ámbito de la literatura, del ámbito de lo cotidiano, de una anécdota que alguien te haya contado alguna vez, puede ser una parte de un libro, o sea, puede ser cualquier cosa que llame la atención del que me está escuchando. Después, en cualquier lugar de la superestructura nos vamos a encontrar con la parte principal, que es ese yo opino, y que lo tenemos que tener muy clarito antes de empezar a escribir, porque si no, corremos el peligro de darle más importancia a alguna rama. Fíjate, yo tengo un árbol acá justo que es por otro motivo. En este tronco que yo tengo acá, podríamos decir que está la tesis. Es lo que le da, digamos, la estructura a este tipo de texto. Pero si yo no tengo muy en claro este tronco de qué se trata, ¿qué va a pasar? Que tengo el peligro de irme por las ramas. Y si me voy por las ramas, me voy a ir a otro tipo de texto y voy a terminar no argumentando. Entonces, tené muy claro qué es lo que vas a opinar antes de empezar a construir el texto argumentativo. Y después abajo están los recursos. Los recursos son la estructura, las raíces del árbol, digamos, que son las que le dan el sostén a tu opinión. Yo te voy a nombrar 5. En la clase anterior que te mandé por escrito aparecieron 2, pero ahora te voy a agregar 3 más. En la otra clase dijimos que la ejemplificación, o sea, buscar ejemplos de cualquier ámbito, de los diarios, de las noticias, de la vida cotidiana, de algún texto que hayas leído, alguien que digas, por ejemplo, en tal libro se opina esto, y que esto sea muy parecido a lo que vos querés sostener en tu tesis, es un recurso muy valioso y muy usado en la argumentación. Otro de los recursos muy usados es la generalización, que no lo vimos el otro día. ¿Qué es la generalización? Es llevar tu tesis, tu argumento, a la postura en que todos, o la gran mayoría, o como todos opinan, o como todos piensan, el argumento es muy parecido a lo que vos pensás en tu tesis. Como todos sabemos,
el texto argumentativo es una de las causas principales de la gran cantidad de fracasos que hay en los exámenes universitarios. ¿Qué hice yo recién? Mi tesis, que es lo que te estoy exponiendo en esta clase, la llevé a una generalización. Como todos sabemos, como todos opinan, como todos piensan, generalmente son partes para introducir este tipo de recurso. O sea, llevo mi idea particular al campo de lo general. El otro que sí habíamos visto también, vamos por el 3, es el llamado cita de autoridad. Citar quiere decir nombrar, no invitar a alguien a tomar algo, obviamente. Es nombrar a una persona que sepa del tema de la que trata tu argumentación. Entonces, buscamos a alguien que pueda hacer una opinión, digamos, propia para que sostenga lo que vos decís. Ejemplo, si tratamos sobre biología, una cita de autoridad podría ser, como dice la profesora Alejandra Altobelli. Si hablamos de una determinada cuestión en un discurso de un acto, ¿qué es una argumentación? Una argumentación de quien se expresa. Y es el 25 de mayo que se aproxima, ¿a quién podemos nombrar? Y ahí podemos nombrar, qué sé yo, algún profesor que sea del área de historia y que sea su opinión algo que avala mi teoría. No vayas a buscar una cita de autoridad de alguien que sea contrario a vos, salvo que seas muy experto en ese campo y que lo vayas a después usar para contraargumentar, que es algo que va a venir más adelante. Bien, aquí vamos por el tercero. Me voy al cuarto. Es muy lindo y queda muy bien cerrar una argumentación con lo que se llama una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta? Todos sabemos. Es preguntar, averiguar, saber algo sobre un hecho determinado. Pero la pregunta retórica no tiene esa finalidad, la de saber algo, de buscar una respuesta. La pregunta retórica es en realidad un recurso de la retórica, que es una parte de la filosofía, mediante la cual nosotros vamos a hacer una pregunta, pero no con la finalidad de que nos contesten, sino con la finalidad de que el otro reflexione sobre el tema que nosotros estamos tratando en la tesis. Supongamos, si estamos hablando sobre algo que trate sobre esta epidemia que estamos, motivo por el cual estamos trabajando desde nuestras casas, ustedes y nosotros y todo el mundo, y el tema es la salud y que quizá el planeta no fue cuidado adecuadamente y por eso ahora está pasando lo que pasa, podríamos cerrar nuestra argumentación diciendo: el planeta no habla con voz propia, sino que se expresa con hechos y con actos. Abro la pregunta retórica para cerrar el texto. ¿Qué nos querrá o qué nos estará diciendo el planeta con esta situación que nos está tocando vivir? Y esa pregunta es reflexiva, porque no sabemos. Pero de todas maneras son muy buenas, consejo este tip de las argumentaciones, como para cerrar argumentaciones cuando tengas que escribirlas. Otro recurso, y es el último que te voy a nombrar, es el de comparación. Es muy fácil. Buscas una situación parecida a la que vos querés exponer en tu tesis y ahí expones cómo pasa en tal situación y expones aquello que estás comparando. Como dicen los médicos, y ahí expones lo que estás comparando. Como pasó en tal otro país, y ahí expones la situación que estás comparando. Las comparaciones, las ejemplificaciones, las citas de autoridad y las preguntas retóricas son muy importantes y se pueden repetir en el texto las veces que vos quieras. Y después, siempre es importante, después de punto de partida interesante, la tesis, que es el yo opino. Los recursos que vayas a usar,
que se pueden usar los que quieras, no hace falta usarlos todos, la cantidad de que quieras y los podés repetir. Inclusive, siempre es bueno hacer un cierre del texto. Acordate que todo texto tiene un principio, una parte de desarrollo, de conflicto, un medio, y que es bueno ir a un final. Bien, yo te voy a poner un ejemplo para que vos veas lo que es una argumentación bien hecha. Como te dije anteriormente, este libro que se llama ¿Quién yo? Y es de un autor, Dalmiro Sáenz, empieza con un juicio que se le hace a un personaje cuyo nombre es Felipe Azul de Metileno, o sea, tiene un nombre como cómico, y es en realidad un juicio cómico, hecho por un motivo que aparentemente es ridículo, por lo cual tenemos la sala del jurado, como vos la ves en las películas, es una obra de teatro, por lo tanto se levanta el telón, vos ves sentado al acusado, hagamos de cuenta que está sentado acá al lado mío, ves al jurado, por otra parte en el lugar donde vos estás están los jueces y del otro lado está el fiscal. El texto que empieza es precisamente el texto del fiscal, cuya función en un juicio es ejercer la acción acusatoria, o sea, él tendría que acusar a Felipe Azul de Metileno. Pero como vas a ver, como él cometió un crimen muy particular en el principio, no es quien habla el abogado defensor, sino que empieza haciendo la argumentación el fiscal. Dice, cuando empieza la escena, el fiscal está hablando ampulosamente para convencer, ¿no? El abogado defensor escucha. Señores del jurado, como fiscal del Estado represento en este momento una parte de la conciencia de cada uno de ustedes. Soy el dedo acusador de una sociedad que se señala a sí misma en persona de alguno de sus miembros, porque la culpa de los individuos en particular es la consecuencia de una gran culpa de la sociedad en general, porque la sociedad es la generadora de las costumbres, la artífice de la moral, la incansable artesana de su tiempo. Y nosotros, miembros de esta sociedad, tenemos la obligación de integrarnos en este tiempo, en esta moral, en estas costumbres, porque ellas han surgido de la parte más pura de nuestro yo. Señores del jurado, delante nuestro está sentado un hombre que ha delinquido, un hombre que no ha respetado uno de los principios básicos de nuestra civilización, el derecho de propiedad. Este hombre, señores, ha robado, es un ladrón, pero no ha robado una gran cantidad de dinero, no ha asaltado un banco, no ha hecho una gigantesca estafa, sino que su crimen ha consistido en apropiarse de un vuelto de 22 pesos con 40 centavos. Veo risas en las caras de los miembros del jurado. Lo ínfimo de la suma los hace reír. La cantidad es insignificante aún para este momento en que la humanidad ha llegado a un perfeccionado punto de sus valores que prácticamente este tipo de delitos está tendiendo a desaparecer. Es por eso que a pesar de ser yo el fiscal del Estado, a pesar de tener el mandato de defender las leyes contra aquellos que pretenden vulnerarlas, hago un llamado de atención a ustedes. ¿Hacia dónde va el hombre en su afán de perfección? ¿Hacia qué extremo se encamina que el hurto de 22 pesos con 40 centavos pone en marcha el celoso mecanismo de la justicia? Es por eso que por primera vez este tribunal, la defensa y la fiscalía nos hemos puesto de acuerdo para pedir a los miembros de este honorable jurado
tal vez en homenaje a una humanidad ya tan evolucionada como para preocuparse y poner en marcha un juicio por la suma o la sustracción de 22 pesos con 40 centavos. Esta es la escena 1 de una desopilante obra de teatro que ya vamos a leer en su momento. Eso que el fiscal acaba de proponer es un texto argumentativo. ¿Cuál es la tesis? Obviamente que no vale poner en marcha, por un delito tan mínimo, el mecanismo de la justicia, que es muy caro, y que la humanidad, como ha evolucionado tanto, no tiene sentido. O sea, ha llegado a considerar delito el robar una suma que no sirve ni para un, no sé, pasaje de sube, mucho menos en este momento que no podemos salir, pero bueno. Y la tesis es precisamente que van, en este caso, a no usar el mecanismo del juicio para juzgar a este acusado porque su delito es ínfimo. ¿Qué usa para argumentar? Usa primero la generalización. Los delitos individuales de las personas son resultado del producto de los delitos generales de la sociedad y de su cultura y de su forma de pensar. Ahí está usando una generalización. ¿Qué otra cosa cita en ese caso? Cita también las autoridades de los restantes miembros del tribunal, el fiscal y el abogado defensor, que piensan en su caso los tres igual que él, o sea que a su vez son ejemplificación y sostén de su propio pensamiento. ¿Qué otro recurso podemos decir que nombra en este caso? El hecho de decir hasta dónde ha llegado realmente esta sociedad tan evolucionada que considera que robar una cantidad ínfima de dinero es para poner en marcha un juicio. ¿Qué está usando ahí? Está usando una pregunta retórica, porque no espera respuesta, es para que vos reflexiones. Bien, espero que este tutorial te haya ayudado para la próxima tarea que vamos a hacer, en donde vos vas a practicar un texto argumentativo y que utilices todos los recursos que vimos en esta clase, que, acordate, son los recursos que sostienen la tesis pueden ser ejemplificación, comparación, generalización, cita de autoridad y pregunta retórica. Bueno, te mando un saludo y espero que busques una manera eficiente, que es lo que te voy a pedir, de acusar a nuestro delincuente, que es Felipe Azul de Metileno. Te mando un saludo. Chao.